Buenas tardes, juntos podemos lograrlo. Se complace hoy en tener la presencia de la doctora Yolanda Vázquez Soto, que nos va a brindar el tema autoestima. Vivir sin codependencia, sin culpa. Se me fue. Bueno, adelante. Ay, el Yolanda. Bienvenida, qué bonita, bienvenida. Hola, mi querida Barbarita, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenos días, no sé en qué momento nos escuchen. Me siento muy honrada, gracias por la invitación, gracias por este tiempo que me permiten compartir, pero sobre todo, dense las gracias a ustedes por este regalo que se brindan, de darse la oportunidad de seguir en búsqueda de su crecimiento, de estas cosas que aportan a nuestro ser. Bueno, como bien lo dijiste, el tema de hoy es un tema pues muy interesante porque es un tema que traté de hacer una relación porque vamos a darnos cuenta que finalmente todos los tres temas que vamos a tocar aquí tienen relación. El tema en general de este mes es autoestima, pero yo quise anexarle la relación que tiene con el vivir sin codependencia y ni tampoco anexarle esa culpa que a veces nosotros podamos llegar a desarrollar cuando nos priorizamos, cuando escuchamos y damos cabida a nuestras propias necesidades. Entonces, eh, quiero empezar con algunas definiciones de qué es la autoestima. Ninguna de estas definiciones es mía, pero me pareció muy interesante podérselas compartir porque el objetivo, uno de los objetivos primordiales que, que me movieron a estructurar esta conferencia para ustedes fue el aclarar algunas creencias y algunos mitos que existen dentro de los conceptos de la autoestima. A veces me he dado cuenta en otras conferencias que también hay una confusión entre lo que es dependencia y codependencia, que no es lo mismo. Y esta situación, como les decía, a veces que nos conflictúa tanto cuando nosotros nos ponemos en primer lugar. Así que, bueno, para empezar a hablar del tema de la autoestima, como les decía, voy a compartirles algunas definiciones. Una de ellas es de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos describe la autoestima como una dualidad que existe entre la autoimagen. La autoimagen es este concepto mental que tenemos de nosotros mismos, estas características personales y el autoconcepto, que es una evaluación que además de la autoimagen, pues nosotros hacemos de las creencias, de los valores, de las fortalezas, de los defectos que tenemos. La ONU, por ejemplo, nos dice que es una capacidad de autocuidado, de proteger los propios intereses y los legítimos derechos. Si se van dando cuenta, todo se va a empezar a enlazar. Otros autores que para mí han sido en lo personal importantes y destacados, como Carl Rogers, en un libro, dice que la autoestima es una condición que permite cambios en la personalidad. Así que ahorita cuando entendamos mejor este concepto y profundicemos, vamos a darnos cuenta del poder que tiene para hacer cambios en nuestra vida. La persona que se acepta a sí misma dice que está abierta a nuevas experiencias para crecer su aceptación. Sigmund Freud decía que la autoestima es como una actitud que representa la forma habitual de pensar, de amar, de sentir, de comportarse consigo mismo. Natalie Branden dice que la autoestima es la predisposición que se tiene a afrontar los desafíos de vida y a sentirse merecedor de la felicidad. Fíjense cómo se va relacionando con los temas que les decía, libres de culpa, libres de codependencia, empezar a generar un concepto diferente de lo que es autoestima.
Rosenbeck, por su parte, decía que la autoestima es un sentimiento hacia uno mismo que se construye a través de la evaluación de las propias características. Maslow, que fue uno de los impulsores maravillosos de la psicología humanista, decía que es una teoría sobre la autorrealización, que es un estado en el que la persona se siente realizada y satisfecha consigo misma, con una fuerte sensación de propósito y significado de vida. William James, que de hecho es considerado como uno de los padres de la psicología, es el primer autor que define en el año 1890 el concepto de autoestima. De aquí nace el concepto de autoestima y dice que es igual al éxito dividido en nuestras pretensiones. Las pretensiones él las define como metas, que se refiere también a nuestros valores, en lo que creemos respecto a lo que nosotros confiamos que podemos ser capaces en nuestro potencial. Por tanto, dice que si nuestros logros son reales, son, llamémosle, alcanzables, y nuestro potencial de esas metas son creíbles, entonces nosotros podemos alcanzarlos. Pero si esas metas son demasiado ostentosas, nosotros no vamos a alcanzarnos y nos vamos a percibir como fracasados. Nuestra autoestima se centra en bases que se pueden enseñar y se pueden desarrollar. Vaya, una manera muy sencilla de concretar esto, y yo se los aconsejo en mis pacientes, es nunca te pongas una meta tan pequeña que te pueda aburrir y la puedas dejar, pero tampoco una tan grande que no puedas alcanzar y puedas sentirte frustrado, ¿sí? También el autoconocimiento es tan esencial para saber precisamente cuáles son las habilidades que nosotros tenemos, las herramientas con las que contamos, para con base a ellas ir estableciendo esas metas. La autoestima tiene pilares. Los pilares de la autoestima son los componentes fundamentales que contribuyen al desarrollo de la autoestima. Dependiendo de los autores, vamos a encontrar que hay diferentes conceptos, todos prácticamente están homologados, pero hay quienes lo desarrollan en más o en menos pilares. Branden decía que precisamente para él había 5 pilares y el primero de ellos era la autoaceptación. Es reconocer y aceptar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Significa tener una actitud compasiva y comprensiva hacia uno mismo sin juzgarse ni criticarse de manera excesiva. ¿Por qué? Porque somos especialistas en ser los más duros con nosotros mismos. Como segundo pilar hablaba de una autoestima incondicional. ¿Qué se refiere con esto el autor? Bueno, dice que hay que tener una valoración positiva de uno mismo, independientemente de los logros, de los fracasos, de las circunstancias externas, cultivar este sentido de valía personal intrínseca, no basado en la aprobación externa, por eso es intrínseca, viene del interior y no del cumplimiento tampoco de los estándares externos. Como tercer pilar establece la autorresponsabilidad. Consiste en asumir esta responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones y los resultados de vida. Reconocer que tenemos el poder de influir en nuestro propio destino y que somos responsables de nuestras elecciones y comportamientos. Para mí, este punto de autorresponsabilidad es una de las claves más maravillosas que podemos tener como padres, porque muchas veces a mí me han dicho personas ya de hijos grandes, tanto de hijos grandes como de hijos pequeños, y me dicen, pues es que ¿cómo le hago, verdad? No sé cómo enseñarle, no sé cómo hacerle ver, no sé cómo hacerle entender
Entonces, desgraciadamente, como estamos tan acostumbrados a una cultura de imposición, este concepto de autorresponsabilidad, pues no es un recurso que regularmente se utilice. Entonces, el utilizar este recurso en donde las acciones y las decisiones de nuestra vida eh, sean precisamente el, el resultado, vaya, de esas elecciones y de esos comportamientos donde papá y mamá no tienen nada que ver. Se le va enseñando al niño desde pequeño y ahorita lo vamos a ir viendo como el hecho de que él haga, decida, eh, siempre va a traer consecuencias. Como punto número 4, el autor nos habla de la autoafirmación, que se trata de expresar deseos, de expresar necesidades, deseos, opiniones, límites de manera clara y respetuosa. Es defender esos derechos que nosotros tenemos, esos valores personales, sin sentirnos culpables o avergonzados por hacerlo. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que como seres humanos tenemos derecho a defender de manera respetuosa esos valores, no desde la culpa, sino desde un derecho. Como punto número 5 aparece la autonomía, que implica el desarrollar un sentido de independencia y autonomía emocional. Significa que podemos confiar en nuestras propias habilidades, en nuestros propios juicios y tomar decisiones informadas y actuar de acuerdo a nuestros deseos y a nuestras necesidades. ¿Sí? Lógicamente, como decía en el punto anterior, con los límites de los derechos que yo tengo y los derechos que los demás tienen. Eso es algo bien importante. Y yo aquí les voy a agregar algo que yo en lo personal considero un pilar fundamental, que si no se trabaja este aspecto, no podemos pretender que se establezca una autoestima en ningún ser humano, que es el tema de la autoimagen. La autoimagen se va configurando a través de cómo nos vamos viendo tanto a nivel físico, como a nivel intelectual, como a nivel social, a nivel personal. Esta es una representación mental que influye cómo va a establecerse nuestra autoestima y también nuestro autoconcepto. Aquí voy a empezar a romper un poquito de las ideas que les decía que yo veía muy frecuentemente. La pregunta sería, ¿existe una baja o una alta autoestima? Porque esa definición es muy frecuente. Dicen, pues es que tener una baja autoestima es como quererse poquito y tener una alta autoestima es como quererse mucho o incluso llegar a ser una postura un tanto arrogante, un tanto pegándole al ego. Entonces, por eso es que quise tomar este punto. Si ustedes se fijan en ninguna de las definiciones que yo les compartí de la ONU, de la OMS y de muchos, ninguno habla de baja o de alta autoestima. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que la autoestima es la acumulación de los efectos de nuestros logros en el centro de recompensa de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un centro de recompensa y cada vez de que nosotros hacemos algo que es de su agrado, es como si le echáramos una monedita, ¿no? Si se escuchara un clic, ¿sí? Un timbrecito por ahí. Entonces, la autoestima es la acumulación de los efectos que tiene todas esas veces que nuestro centro de recompensa fue estimulado con nuestros logros, lo que nos lleva a reflexionar que no existe ni la alta ni la baja autoestima. Cada quien tiene una autoestima independiente. Entonces se preguntarán, ¿cómo podemos saber si nuestra autoestima, eh, llamémosle, es buena o está establecida? ¿Simplemente hay o no hay? Bueno, la manera en que yo los invito
hacer esta exploración es haciendo una historia de logros desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Por ejemplo, eh, es como cuando nosotros empezamos siendo pequeños a ir desarrollándonos en cosas tan chiquitas como cuando nos caíamos y nos levantábamos solos, que ya no necesitábamos la ayuda de papá y de mamá. Obviamente de esas cosas no vamos a tener recuerdos, ni cuando empezamos a comer solos, y quizá en un principio pues la criatura se mete la sopa hasta por las orejas, ¿no? Y después conforme va desarrollando un poquito más su psicomotricidad, empieza a comer solo. Esos pequeños logros se van guardando y esos pequeños logros van generando un sentimiento de confianza y de autoestima en el ser humano. Cuando vamos creciendo y ese niño empieza a elegir la ropa que le gusta, ¿sí? Nosotros incluso hubo una situación, y se los comparto con una paciente que me decía, es que mi hijo es tan aferrado a que él quiere decidir qué ropa se quiere poner. Dice que lleva una ropa inadecuada a los lugares que vamos. Entonces, el niño siempre se va impuesto por la decisión de ella o la decisión de su papá. Me dice, es que ya no sé qué hacer porque el tema de la ropa es siempre lo mismo. Entonces, yo le dije, le sugerí, le dije, déjalo porque si él en su momento va a llevarse una ropa que no es la más adecuada para el lugar a donde van, pues el niño se va a dar cuenta. A lo mejor se va a sentir incómodo cuando vea que todos los demás llevan tenis y él lleva botas, por decirlo, ¿verdad? O a lo mejor le va a dar frío, o a lo mejor le va a dar calor. Pero si tú no le permites experimentar eso, él va a seguir creciendo bajo un esquema de imposición y no va a entender lo que son decisiones, acciones y consecuencias, ¿sí? Entonces es muy importante que se nos permita tomar decisiones de las cuales, como este niño, yo le decía, déjalo que se arrepienta. En ese proceso de de arrepentimiento va a existir una nueva planeación de decir, ah, mamá tenía razón o debo de pensar más en las necesidades o en lo que voy a hacer, pero es la manera en que el ser humano va aprendiendo, ¿sí? ¿Cómo podemos ir nosotros ayudando a que esto se dé? Bueno, pues apoyando en las cosas que a nuestros hijos les interesa y que ellos quieren ir probando de la vida. Por ejemplo, qué quieren estudiar, qué tipo de relaciones quieren tener, porque son montos muy buenos para decir, no, es que esa relación no te conviene, tanto de pareja como de amigos, esos no son buenos amigos. Bueno, ese tipo de situaciones no les permite tomar conciencia si es una buena decisión o no, porque es una decisión de mamá o es una decisión de papá, no es una decisión de ellos. Y aquí lo importante es entender que el error no solamente es humano, el error es maravilloso, es el camino por el cual nos aprendemos a conocer, crecemos y podemos transformarnos. Así que hay que saber que la autoestima son esos pequeños logros, esas pequeñas metas alcanzadas a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y que esos fracasos y esos errores y esas equivocaciones son parte de nuestra historia de vida y son parte de del hacernos humanos. A veces como padres pensamos que nosotros podemos fortalecer la autoestima de nuestros hijos diciéndoles cosas bonitas, ¿no? Digo, yo creo que como mamá a nuestros hijos todos nos parecen bellos, perfectos, hermosos, maravillosos y tenemos esta costumbre, yo les he dicho a mis pacientes muchas veces, una palabra puede cambiar tanto el significado y la dinámica y la estructura de educación. Es muy clásico que nosotros les podemos decir a nuestros hijos, ay, es que eres el niño más hermoso, eres la niña más hermosa, es que eres tan inteligente, eres bueno para esto, eres bueno para aquello. Pero hay que recordar en primer lugar que el ser humano nunca es, el ser humano es un ser en proceso, el ser humano siempre está haciendo.
Cuando hacemos esto de estarles diciendo, aunque sean cosas positivas a nuestros hijos, nosotros estamos poniendo en ellos adjetivos y esto queda en su nivel de identidad, ¿sí? Y a nadie nos gusta que nos determine nuestra identidad. Llega un momento en que yo creo que a nuestros hijos, cuando ya les decimos, ¿sabes qué? Estás tan bonito, estás tan hermoso, pues sí, pues eres mi mamá o ya me fastidiaste, ¿no? Y eso es un derecho. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra identidad solo la podemos definir nosotros, ¿sí? Otra de las cosas importantes que a mí me parece muy interesante hacer conciencia es que regularmente a nosotros nos dicen que somos por lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si es un niño aplicado en la escuela, pues eres muy inteligente. Eres bueno para el deporte. Y como les dije hace un rato, el ser humano en primer lugar nunca es, a lo mejor en la primaria era muy bueno para la escuela, en la secundaria se puede poner rebelde, entra a la adolescencia y deja de ser el niño inteligente. Entonces, eso de estar etiquetando, como les decía, definiendo su personalidad, está basado regularmente por lo que hacemos, no por lo que somos. Y eso considero que es una diferencia crucial. Muchas veces nosotros creemos que somos lo que nos dicen, pero resulta que lo que nos dicen es por lo que hacemos, no por lo que somos. ¿Sí? Yo espero que se esté entendiendo este punto porque de verdad esto es crucial para entender ese derecho que tenemos de definir de manera personal quiénes somos. A veces cuando yo les pregunto a los pacientes, ¿quién eres? No saben realmente saber ir hacia adentro y ver quiénes son. Siguen respondiendo respuestas que vienen de sus padres, de sus cuidadores, de sus tíos, de sus maestros, que eso siempre se les dijo que eran, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es algo que debemos considerar mucho en relación a que el ser humano debe de ser un ente que respete tanto su propio autoconcepto como respetar el de los demás. Así que esos eres hay que entenderlo que son como jaulas que nos limitan incluso en nuestro desarrollo. Lo que nosotros podemos aplaudir de nuestros hijos y reconocer son los resultados de su conducta, ¿sí? Para que ellos incluso empiecen a vincular conducta con consecuencia. Entonces, si el ser humano aprende por consecuencias y entiende que las consecuencias no se pueden cambiar, esas no las elegimos. Elegimos las conductas, pero no elegimos las consecuencias. Eso les va a ayudar a desarrollar un criterio, ¿sí? A entender que si a mí no me gustan las consecuencias, pues lo que tengo que cambiar son mis conductas. Pero como padres nosotros no permitimos que ellos vivan el desagrado de la consecuencia de lo que les disgusta y por otra parte queremos reforzar, porque también eso es muy frecuente, que cuando uno de los hijos se queda en un segundo lugar o no sacó el premio, no, no, no te preocupes, campeón, no pasa nada, tú eres el mejor, tú eres sensacional y nosotros pretendiendo ayudarlos en ese concepto de autoestima. Y la realidad es que no es lo más sano. Al hijo también hay que enseñarle a aceptar el fracaso, el error como parte de la vida, porque si no, vamos a generar, y eso es lo que está sucediendo, generaciones con muy baja tolerancia a la frustración. Así como los impulsamos para el éxito, hay que impulsarlos también a aceptar que el error también es parte del ser humano, ¿sí? Y que si simplemente las consecuencias no le gustaron, pues hay que cambiar las acciones.
que de ahí se derivan. Dejando claro que en esta vida no vamos a obtener lo que deseamos, vamos a obtener por lo que paguemos, con decisiones, con voluntad, con disciplina, con este permanente vínculo con conducta-consecuencia. Cuando tenemos clarificado esto de que las consecuencias podemos tener claro también qué calidad de vida queremos tener, porque nosotros nos estamos generando nuestro entorno. Es cómo estoy provocando que las cosas sucedan en mi vida, ¿sí? ¿Qué quiero experimentar? Entonces, cuando nosotros provocamos con nuestras acciones consecuencias que nos brindan una calidad de vida, híjole, pues nos vamos a ahorrar muchísimas malas relaciones, vivir abusos de cualquier tipo, poder establecer límites, establecer relaciones recíprocas, que siempre les he dicho, las relaciones no se eligen desde la necesidad, ya que lo que se elige por la necesidad nos condena a estar dispuestos a recibir migajas, a recibir una vida prácticamente miserable que nos va a llevar a sufrir. Muy bien. ¿Cómo puedo desarrollar y acrecentar mi autoestima? La autoestima sí se desarrolla y se acrecenta, pero no se mide, ¿sí? Es entendiendo, como les decía, que nunca tengo que nunca debo de, que nunca tendría que, sino que elijo hacerlo. ¿Cómo puedo explicar esto? Eh, Barbarita, no sé si me puede ayudar con esto. Sí, cómo no, Andrea, soy Yolanda. Le voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Usted tenía que estar en esta conferencia? no, hoy no, Ok. yo El- elegí. Exactamente. No es lo mismo. Espero que todos los que estén aquí hayan elegido estar aquí, porque no es lo mismo hacer las cosas porque tengo que, porque debo de, porque eso suena obligado, a elijo, quiero, deseo. ¿Sí? Gracias, Barbarita. Andrea, soy Yolanda. Ah, gracias, Andrea. Este, perdón, entonces no sé si quedó claro por qué estoy intentando por medio de estas frases del tengo que, el debo de, el, el tendría que, son cosas que deberían, y el debería tampoco debería ser, pero es una manera de nosotros ir liberando patrones donde se nos permita y les permitamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestras personas en el entorno que elijan y que decidan, porque las consecuencias van a ser de cada uno de ustedes, ¿sí? Así como Andrea dijo, yo elijo estar aquí, está por gusto, está escuchando, está atenta, no es porque esté obligada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que los debo, los tengo, es algo externo que nos está obligando a comportarme de una manera que a lo mejor no es la que yo deseo para mi vida. Hay que diferenciar esas decisiones personales a las decisiones culturales. Sé que el ser humano es un ser humano sociable, sin embargo, llega un punto en que esa misma presión cultural no nos permite darnos esa libertad y no nos permite priorizarnos. Si yo quiero aumentar mi autoestima, como les decía, me pongo metas alcanzables y las cumplo. Y esa satisfacción traerá ese efecto de recompensa y con ello el crecimiento. Y así yo voy a ir construyendo con ello la persona que yo elijo y deseo construir, pero no con base a la aprobación ajena, sino con la propia aprobación con la que yo me siento orgulloso de cada uno de mis pasos y de mis logros y entendiendo, como les decía, que
las metas grandes, esas inalcanzables, idealizadas, romantizadas, lo único que va a hacer es generarnos frustración. Cuando entendemos que como adultos uno tiene el 100% del poder de lo que decide vivir o de lo que no quiere vivir. Un paciente me decía, pues es que estoy cansado de que mi mujer me grite. Y yo le decía, ¿y qué le detiene a usted allí para escucharle que grita? Cuando ella grite, usted retírese del lugar. Digo, no está obligado a escucharla. Muchas veces estamos tan desconectados de esto que estamos socialmente presionados a decir, pues tengo que escucharla. No, no tenemos por qué ser violentados de ninguna forma, ni engancharnos en el déjame te hago ver que no estás bien o déjame te hago entender las cosas como yo las veo. Desde el momento en que se vulnera cualquiera de estos principios que son fundamentales en nuestra vida, nosotros tenemos la libertad de salir de ahí, ¿sí? De no volver a vivir lo que no queremos vivir. Es ese amor propio que nos permite ser uno mismo cuando en cualquier relación uno va siendo uno mismo. Hay un poder interno que de verdad nos nutre, que nos llena de alegría y que no necesitamos otra cosa que no sea nosotros mismos. El autocuidado, el me amo con mis errores, como les decía, como ser humano, y cuando en la vida siento miedo, siento ira, siento tristeza, siento incomodidad, está bien sentirlo, es parte de. Yo abrazo estas emociones, yo lo amo porque es ahí donde yo entiendo que hay dentro de mí y me acepto y me respeto con todo lo que soy. Entonces fluyo y fluyo desde el amor libre de ser yo mismo. Ese para mí es el concepto de amor propio, ¿sí? Bueno, eh, quisiera dejar un punto claro en relación a lo que les decía de la autoestima alta, que muchas personas pueden llegar a confundirlas con lo que es el ego. Les voy a aclarar primero que el ego se maneja dentro de tres ejes, que es el egocentrismo, que es todo gira a mi alrededor, que es el egoísmo, que es todo es para mí y paso por encima de quien sea y de lo que sea, y la egolatría, que es me percibo como un ser superior, ¿sí? No sé si ustedes sabían que estas conductas que aparentemente tienen una autoestima alta son conductas compensatorias porque la persona no tiene autoestima. Yo se los he compartido cuando les hablo del trastorno de la personalidad narcisista, que pareciera que un narcisista precisamente en esa conducta de megalomanía, de egolatría, de egocentrismo, dice, no, es que este se quiere demasiado. No, la realidad es que detrás de un ser así no existe autoestima. Entonces, cuando nosotros vemos una conducta de ego en cualquiera de estos tres ejes, no confundamos que es un exceso de autoestima, ¿sí? Esa es la realidad, que es una conducta compensatoria precisamente para ocultar esa inseguridad que hay. Esto, mi querida Andrea, lo consideré importante por lo que platicamos. Digo, yo no sé dentro de las reuniones ustedes, si esto les puede aportar, ¿sí? Por eso lo quise incluir y desarrollar dentro de la conferencia. Muchísimo. Y perdóneme, doctora, incluso nos da, por lo menos a mí, una guía de todo lo que hice mal. Con mis hijos soy adultos, de ser, el ser, el sos, y todo mal.
Así que realmente una buena guía, excelente, muchas gracias. Bueno, pues ahorita cuando termine, mi querida Andrea, pues vamos a ver qué pasa con esas situaciones, porque como también les dije ahorita, como adultos, todos tenemos la capacidad de hacer cambios en nuestra vida, tenemos esa responsabilidad de tomar lo que nos sirve y eso lo manejamos dentro de los grupos. Quédate con lo que te sirve, lo demás deséchalo. Lo mismo sucede en este proceso de maternar y de paternar. Así que nuestros hijos también tienen esa responsabilidad. Así como con nosotros nos cometieron errores y los que estamos aquí tenemos, yo creo que una situación en común, que todos estamos buscando crecer, que todos estamos buscando ser mejores seres humanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo creo que nos tiene a todos aquí. Así que en ese sentido, mi querida Andrea, como les decía ahorita, seamos bondadosos con nosotros, seamos tolerantes, seamos flexibles con nosotros para poder establecer nuestra autoestima. Y entre ellos está perdonarnos cuando nos equivocamos. ¿Sí? Muy bien. Eh, Precisamente el ser capaces de amarnos, de agradarnos a nosotros mismos para necesariamente vernos de forma completa. Quiere decir que somos capaces de reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. No buscamos excusas, no buscamos justificaciones, pues no nos dejamos cegar por las virtudes ni pensamos que somos seres perfectos e intocables, como asumen los egocéntricos, ¿sí? Sino que en el error vemos la forma de aprender. ¿Cómo podemos o qué consejos yo les puedo dar para mantener ese ego al límite? Son unos puntos muy sencillos. Escucha más y habla menos. Deja de defenderte o de tomarte toda personal, porque somos muy buenos para sentir que los sacos nos quedan, pero a la perfección. Hay que reconocer, así le llamo yo, reconoce tus fantasmas o tus demonios, como quieran verlo, ¿sí? Y aquí voy a empezar a enlazar el otro tema de la codependencia. Por eso le puse a esta parte, pasé de complacer a los demás a complacerme a mí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la dependencia emocional y la codependencia que les decía yo que tiene sus diferencias, que a veces es muy confuso? Según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico que nosotros manejamos para los trastornos mentales, tanto psiquiatras como psicólogos, la dependencia emocional lo tiene determinado como un trastorno de personalidad dentro de un subtipo que se llama personalidad dependiente, ¿sí? Es una necesidad de la persona constante de consuelo, de seguridad, de apoyo. Sin embargo, para muchos autores, este trastorno se encuadra dentro de los trastornos adictivos, ¿sí? Que en algunas situaciones, por ejemplo, dicen, pues tiene adicción a la pareja, tiene adicción a llenar un vacío siempre con algo, con alguien. Y pues según el DSM-5, pues hay más mujeres que hombres que tenemos tendencia a esto. Aunque habla de un 2%, hay otros datos donde nos dicen actualmente que en promedio es un 10% de la población que cae en esta situación de dependencia. Ellos tienen una imperiosa necesidad, perdón, de asegurar la relación con la persona que han elegido por un miedo intenso a ser abandonado. Tienen un apego excesivo, una sumisión, ¿sí? La dependencia emocional es muy intensa, sin autoestima y autoconcepto distorsionado que, que les lleva precisamente a tener afectado las cualidades propias y maximizar los defectos.
Y en parte, en contrapartida de esto, tienden mucho a elevar o a sobrevalorar, a idealizar las cualidades de la pareja. Esto es en general que es un dependiente. ¿Qué es la codependencia? Bueno, la codependencia, a pesar de que sí presenta cierto paralelismo con las adicciones químicas y la droga, igual que la dependencia, aparentemente tiene consecuencias positivas a corto plazo y efectos negativos a medio plazo. Eso es una de las cosas, como cualquier adicción, se tiene la idea, ¿verdad? Como la luna de miel en las drogas y demás. Al comienzo de la relación codependiente, los problemas no le parecen graves a la persona o bien intenta negarlos o intenta justificarlos y se va a aferrar a la creencia de que va a solucionarse, de que tiene ese control. Esta persona tiene necesidad progresiva de ir incrementando la intensidad del apego con esa persona y las conductas de control y aseguramiento de la relación. Eh, Ellos también tienen una sensación de miedo al abandono, de responsabilidades y de los comportamientos que, que pueden incluso interferir en su trabajo, en sus proyectos personales, porque no le dedican suficiente tiempo, están enfocados en la otra persona que dejan de priorizarse. Esta hace que persista la relación de que a pesar de que tenga contingencias negativas que llega a acarrearle incluso a veces hasta maltrato psicológico, físico, llegan a manipularlo, tienden a tener problemas dentro del entorno familiar, tienen una angustia emocional intensa cuando no están en contacto con el de la relación de la codependencia, incluso tienen como un síndrome de abstinencia. La persona reitera en reconciliar relaciones disfuncionales, o sea, trata de volver a estar bien y estar bien y estar bien con esa persona. ¿Cuáles son los signos de riesgo? Eso es algo que yo traté de clarificar para verlo de una manera mucho más puntual. Cuando una persona está dispuesta a hacer cualquier cosa para que la relación no se disuelva, renunciando incluso hasta sus proyectos vitales, es decir, yo dejo lo que sea con tal de que tú no te vayas, ¿no? Sentirse atraído por personas con muchos problemas, necesitadas, irresponsables, caóticas, lo cual puede llegar a generarle lógicamente problemas futuros. Y aquí está el clásico del codependiente, estar al pendiente de las necesidades del otro y esforzarse por complacerlo aun cuando el otro no se lo pida y no le corresponda, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? La dependencia tiene obsesión por el otro, no poder separarse, miedo a perder el amor, miedo al abandono, miedo a la separación, a la distancia, a mostrarse. Hay mucha culpa, hay sensación de inferioridad, hay resentimiento a una vida social limitada y hay celos. En la codependencia, centra su vida en los demás, busca su propio valor y felicidad fuera de sí mismo, ayuda a los demás más de lo que piensa en sí mismo, desde la estima y el amor de los demás. Se siente atraído por personas que necesitan ayuda, controla los comportamientos del otro y anticipa sus necesidades, atribuye a los demás su malestar, es el clásico, pues yo estoy así porque te doy, soporta cada vez menos comportamientos ajenos, ¿sí? ¿Cómo ayuda Al-Anon a todo esto? ¿Qué es la manera en que Al-Anon soporta, contiene a estas miembros que se acercan con estas características, con una situación de autoestima como la que estábamos platicando, o con una situación de dependencia o de codependencia que se desarrolla tanto cuando existe un miembro de la familia, un amigo, una persona allegada con una adicción? De verdad yo me quedé maravillada porque tuve la oportunidad de estudiar su literatura
Y dentro de las cosas que encontré, ¿qué es lo primero en Al-Anon? Estar en Al-Anon y trabajar los pasos muestra que lo primero que se debe de hacer dentro del grupo es evaluar dónde estoy con un problema, persona o cosa en mi vida. Primero debo cuidar de mí y satisfacer mis necesidades antes de poder darle atención o tiempo de calidad a mi familia, amigos, mi trabajo, proyectos, etcétera. El lema que empiece por mí nos ayuda a centrarnos en nuestras propias acciones y comportamientos y a responsabilizarnos de ellos. Fíjense cómo hasta ahorita lo que les he compartido es tan bello, es tan liberador, es tan independiente, es tan autorresponsable. Ese lema ayuda a actuar para cambiar las cosas que sí podemos cambiar y a asumir la responsabilidad de satisfacer nuestras propias necesidades en lugar de esperar que otros cambien o satisfagan nuestras necesidades por nosotros. Que empiece por mí. Hay una carta muy linda donde una muchacha miembro de Al-Anon le dice a la madrina que a ella le gustaría experimentar un amor sin dolor y sin control como el que regularmente recibía de sus padres alcohólicos. Ambos padres eran alcohólicos. Y la respuesta de su madrina fue que empiece por ti. Dice que ella fue ahí donde tomó donde me tomó la incertidumbre, dice, y cómo iba a empezar por mí si yo no me conocía en lo absoluto. Ahí la importancia de hacer este recuento que nos pedían al principio. El programa sugiere hacer precisamente esa lista de cualidades, de defectos de carácter. Es ahí cuando di con la ausencia de mi autoestima, dice esta chica. El hecho de no apreciarme como no me permitió su pasado o ninguna faceta de su vida, sino hasta que llegó a Al-Anon. Cuando dejé de señalar, de criticar, de juzgar la vida de las personas que le rodeaban, entendí lo que recibía de ellos, aunque fuera poco para mí, significaba mucho para ellos. Que ese otro poquito de amor que les pedía de más era el amor que yo estaba dejando de darme. Entonces comencé a aceptar que yo era la persona más importante y que todo ese amor, las palabras de aliento, detalles y palmadas que esperaba de otras personas, podía comenzar y dármelas yo misma. Que en el momento en que yo dejara a un lado la victimización, el amor sano estaría a mi alcance sin necesidad de rogarlo. El programa enseña que soy responsable de mí y de lo que quiero. Puedo pedir la compañía de alguien, pero cuando no le es posible a la persona, me recuerdo cuán maravilloso es pasar momento a solas. Hoy me aliento de conocer mis miedos, de trabajar en ellos, en mí misma. Todos los días me recuerdo que existo y que la primera muestra de agradecimiento y amor tienen que empezar por mí. Les comparto unos lemas que me enamoraron de Al-Anon. Uno de ellos es vive y deja vivir. Tiene dos partes. Deja vivir nos recuerda que debemos permitir que los demás tengan la dignidad de tomar sus propias decisiones y experimentar las consecuencias de sus decisiones y elecciones. Andreita, aquí esto es para usted. Esto es para sus hijos. Al ocuparnos de nuestros propios asuntos, nos liberamos de sentirnos responsables de cambiar a los demás. De verdad, hay pocas cosas tan desgastantes y tan infructuosas en este mundo que intentar cambiar a otro ser humano cuando ni siquiera estamos haciéndolo con nosotros mismos.
Aquí nos comparte también que aprendemos a vivir al ocuparnos de nuestras propias necesidades físicas, emocionales y espirituales. Vive y deja vivir me ayuda a permanecer en mi propio terreno de recuperación, donde puedo hacer el mayor bien y en lugar de perder el tiempo en el de la otra persona. Esto viene en la literatura de esperanza para hoy. Nuestra única preocupación debe ser nuestra propia conducta, nuestro propio mejoramiento, nuestra propia vida. Tenemos derecho a nuestra visión de las cosas y no derecho a imponérselas a nadie. Esto viene el alcoholismo, la enfermedad familiar. Déjalo ir y deja a Dios. El lema dejar ir y dejar que Dios actúe nos ayuda a dejar de intentar controlar las cosas que no podemos controlar. Cuando nuestros intentos de controlar no dan resultado, porque nunca dan resultado, eso es un hecho. Cuando nos sentimos que nos hemos quedado sin opciones, cuando no sabemos qué podemos hacer, este lema nos ayuda a confiar en un poder superior a nosotros que nos ayuda cuando sea el momento adecuado. Cuando dejo ir y dejo que Dios obre en mi vida, el péndulo que oscila entre lo blanco y lo negro, de la obsesión y la indiferencia, encuentre el equilibrio en los colores pacíficos de la paz, de la serenidad. Esto es en el libro, en la literatura de esperanza para hoy. Este lema nos da permiso para reemplazar el estrés, la preocupación, el sufrimiento con serenidad y con fe. Dentro de los principios de Al-Anon, el desprendimiento emocional no es ni bondadoso, pero tampoco es despiadado. No implica juicio ni condena la persona o situación de la cual nos estamos desprendiendo. No somos responsables de la enfermedad ni de la recuperación de otra persona. Así sean nuestros hijos, así sean nuestros padres. El desprendimiento nos ayuda a soltar las riendas de nuestra obsesión con la conducta de la otra persona y comenzamos a llevar la vida más feliz y gobernable, una vida con dignidad, con derechos, guiados por un poder superior a nosotros. Podemos continuar queriendo a la persona aunque no nos agrade su comportamiento. En Al-Anon aprendemos a no sufrir a causa de las acciones o reacciones de las otras personas. No permitir que nos utilicen o abusen de nosotros en beneficio de la recuperación de alguien. No hacer por otras personas lo que ellas mismas pueden hacer por sí mismas. No manipular situaciones para que otros coman, se acuesten, se levanten, paguen sus deudas, no beban o se comporten como nosotros deseamos. No encubrir los errores o delitos de otras personas. ¿Qué podemos concluir para terminar? Bueno, retomando el tema de la autoestima, espero que haya podido clarificar este concepto de que la autoestima no existe ni baja ni alta. Porque si establecemos este concepto de una alta, de una baja autoestima, pues tendríamos que establecerlo bajo un parámetro de decir alta o baja, sería compararlo con la autoestima de quién. Nuestra autoestima simplemente es el resultado de nuestros logros, de nuestras decisiones, y ello es un proceso tan individual que no se equipara ni se compara con el de nadie ni con el de nada. Cada cual vive su proceso y lo vive a su ritmo. La codependencia suele tener sus raíces en una carente autoestima. Cuando alguien no siente un valor interno, puede buscar ese valor en el cuidado y aprobación de otra persona, a costa de sus propias necesidades. Esto lleva a una dinámica de sacrificio, de dependencia emocional, donde se siente que no es suficiente sin la validación de los demás.
La codependencia y la autoestima son temas estrechamente relacionados que influyen significativamente en las relaciones con nosotros mismos y con los demás. ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima y evitar la codependencia? Autoconocimiento. Ese es el primero de todos los puntos. Explorar y comprender nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestros límites, aceptar que somos imperfectos, Andreita, y también como padres. En todos los roles somos imperfectos. Aprender a amarnos y aceptarnos a pesar de nuestros fallos o nuestros errores, ser flexibles, ser tolerantes con nuestro proceso es clave para preservar nuestra autoestima, porque si no vamos a flagelarnos. Y otra de las cosas importantes es establecer límites. Es importante aprender a proteger nuestro bienestar. Y cuando yo les he hablado incluso en otras conferencias de los límites, como les dije, los límites son para nosotros. Nosotros no podemos ponerle límites a nadie. Los límites son una línea, como les decía, de autopreservación. Yo no puedo controlar a alguien y si le digo yo a alguien, no me grites, de hecho, el cerebro carece de la función de entender el no. Es como si yo le dijera, sígueme gritando. Si a mí alguien pretende violentarme gritándome, como les decía yo, que le decía al paciente, retírese. Como adultos les repito lo que les dije, somos 100% responsables de nuestra calidad de vida. El desarrollar una autoestima es un proceso continuo y necesario para disfrutar de relaciones equilibradas, de relaciones auténticas que van en pos de nuestra felicidad. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, doctora Yolanda. Ha sido maravilloso. Invito a todos a que le enviemos un emoji agradeciéndole esta magnífica exposición que tuvo para con nosotros. Y Gracias, si nos Ana. permite un Gracias, tiempito de excelente. excelente, realmente estuvo Gracias, maravilloso. doctora. ¿Nos Gracias, permite gracias un a tiempo de usted. preguntas, Por Yolanda? supuesto. Muchas gracias. Gracias. Cierren los micrófonos, por favor, y vayan levantando la manito para las Gracias. preguntas. Empiezo con mi pregunta. ¿Cómo vuelvo atrás el tiempo? El tiempo no se puede volver atrás. No, yo hice todo lo que usted dijo, lo hice yo con mis hijos, soy adulto de 38 años. Ajá, Todo, todo. Este, ¿y cómo puedo reparar eso? ok. Andrea, al pasado no le podemos cambiar ni una sola coma, ni una sola. Lo hecho, hecho está. Entonces no hay que enfocarnos en el pasado, hay que enfocarnos en lo que hoy puedo hacer. Entendiendo estos límites y el respeto a mi ser y a otro ser. Si usted cree que reconociendo sus errores, porque no teniendo la humildad de decir, hoy me doy cuenta que me equivoqué, hoy me di cuenta que hice un daño, no fue intencionado, te pido perdón, pero hoy, como adulto que eres, yo no puedo intervenir en tu vida. Tú tienes esa responsabilidad y ese privilegio. Toma de mí lo que te haya servido y lo demás, deséchalo. Gracias, doctora. Vamos con María. María, adelante, podés abrir el micrófono. Gracias, Andrea. Hola, Bueno, María. hola, agradecerle a Yolanda, ¿verdad? Por lo que nos comparte. Pues me quedo bien así que no, a la misma vez tantas preguntas y todo me queda claro, pero sí le voy a hacer una. Am, en mi caso, ¿verdad? Mi esposo pues es alcohólico Ujú. y él
se enoja rápidamente. Es como, ahorita está feliz, ahorita está contento y en un minuto puede él cambiar. Ujú. Y, y él es muy grosero conmigo, ¿verdad? Em, Ahora ya con el programa yo me quedo callada cuando él está diciendo las groserías, pero estoy trabajando en esa parte de ya no me las quiero creer, pero no deja de dolerme. Por ejemplo, una palabra, es que estás tontita, me duele, o sea, Claro, no la quiero agarrar, no la quiero, porque yo pues sé Pues no la agarre, hace, María. Eso es lo que le decía ahorita a Andrea. Mire, le voy a poner un ejemplo. Es difícil, por eso les hablaba ahorita de los límites, que nosotros no podemos poner límites a nadie. Los límites nos los ponemos hacia nosotros como una herramienta de autopreservación, ¿sí? Le voy a compartir una historia muy pequeña que yo tuve precisamente para enseñarle a niños de primaria justamente cómo tenemos ese derecho a esta autopreservación. Yo empecé a hacer estas dinámicas en los grupos de primaria cuando estaban mis hijos pequeños y pues no encontraba el cómo, pero al parecer funcionó y no solamente para ellos, sino en su momento para los adultos que estaban ahí, que yo levanto a dos pequeños, tenían en ese entonces 7 años cada uno, un niño y una niña, y me acerco yo al bote de basura, María, y saco una hoja que algún niño había lanzado ahí. Entonces me acerco con el niño y le dije, toma. Y pues con sus manitas agarramos el papel y le dije, ¿qué tienes en tus manos? Me dice, pues basura. Dije, ¿y si tú sabías que es basura, por qué la tomas? Pues porque usted me la dio. Ah, le dije, entonces el hecho de que yo te dé basura, tú estás obligado a aceptarla. Porque ahorita tus manitas ya están sucias, ahorita tú ya estás disgustado porque te dieron algo que no mereces, que es basura, nadie merecemos basura. Te vas a tener que ir a lavar tus manos, vas a tener que buscar en dónde dejar ese papel, porque lo aceptaste. Le tomo el papel, después de esto, y doy unos pasos y me acerco con la niña y le digo, toma, ¿qué cree que hizo María? La niña me dijo, no. Le dije, ¿por qué? Porque es basura y yo no merezco basura. Este ejemplo tan sencillo hizo entender a los niños que nosotros somos quienes abrimos nuestras manos, nuestro corazón, nuestros oídos a la basura de los demás. Basura siempre va a haber, pero no es nuestra. Entonces, como yo le dije ahorita, les compartí a este paciente, no le gusta que le griten, no esté donde le griten, porque usted no va a poder controlar, ¿sí? El sábado dio una conferencia en relación a neurosis de la borrachera seca y de verdad la labilidad afectiva, que es esta inestabilidad emocional, es algo que está presente en ellos de una manera impresionante. Puede estar presente mientras siguen todavía con el alcohol y se puede acrecentar cuando tapan la botella. Pero finalmente existe y de cualquiera de las dos maneras es muy difícil. Entonces, María, la decisión, como yo le dije, de permanecer donde queramos permanecer por las razones que nosotros tengamos para estar o no estar, son nuestras. Esa es la calidad de vida a las que yo le hablaba ahorita, que cada uno tenemos derecho y tenemos la obligación de hacer las acciones necesarias para poder obtenerla. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, María. Gracias, Qué María. gran respuesta, gracias, ¿eh? Qué gran gracias. respuesta, realmente. Vamos con Blanca. Breves, por favor.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su amoroso Bienvenidos. servicio. Mi duda es, yo soy neurótica, codependiente, cenotípica y adicta a un hombre, ¿no? Una vez que ubicas y que te sabes que tienes todos estos defectos, Ujú. ¿cuál sería el programa de 12 pasos más adecuado para ir presencialmente? Porque hay mucha literatura, hay alcohol AA, hay NA, hay CODA. Ujú. Entonces, enfocarte en cuál sería mejor. Gracias. Bueno, Blanca, los programas tienen muchas similitudes. Incluso usted sabe que hay muchos compañeros, muchos miembros que asisten a varios. Yo le sugeriría, en todo caso, porque aquí viene una respuesta complementaria. Yo tengo pacientes y tengo personas que en conferencias me han preguntado que si está bien asistir a un solo grupo, que si está bien asistir a dos, asistir a tres, como que de alguna manera piensan que nada más es encuadrarse a uno. Yo les digo, es que ustedes hagan lo que les funcione, ¿sí? Yo no le puedo decir que es el mejor, porque incluso en cada uno de ellos va a encontrar personas diferentes, entornos diferentes, que pueden hacer la diferencia, no tanto en el programa, sino en el entorno. Blanca, yo de hecho incluso cuando a mí un paciente me llega a terapia, eh, muchas veces me llegan diciéndome, oiga, doctora, ¿y cuál terapia me va a poner? Porque ya tengo el antecedente de otras tratamientos terapéuticos y todos los psicólogos dicen, yo estoy casada con una corriente terapéutica, así que vamos a trabajar de esta manera. Yo no hago eso, Blanca, precisamente eh, porque a pesar de que desde la licenciatura y en el primer posgrado me dijeron, tienen que definir una corriente psicoanalítica, humanista, gestáltica, en fin, yo les digo, vaya, si para mí un cuerpo, a pesar de que se supone que todos estamos compuestos de la misma forma, existen diferencias. Lo que a mí me puede salvar, a usted la puede matar. Imagínese la diversidad que hay en la mente, en las emociones. Entonces, yo me considero una psicoterapeuta ecléctica que lo que hace es tomar lo mejor de cada una de las corrientes dependiendo de las necesidades del paciente. Entonces, si usted, Blanca, ya tiene identificado, conozca los grupos y dése la oportunidad, en todo caso, de asistir para que usted misma empiece a desarrollar en el que usted percibe ese sentido de pertenencia. Y aún así, yo le hago la invitación, si usted considera que a pesar de estar en uno o en dos o en los grupos que sean, siente que algo falta, busque la ayuda de un profesional, porque las dinámicas de los grupos, que son maravillosas, no siempre, en todos los casos, alcanzan a cubrir las necesidades. Cuando el paciente toma un proceso en lo individual, en un entorno psicoterapéutico, se da cuenta que hay muchas cosas que jamás iba a ver en un grupo. Y aquí le puedo decir que aquí hay varias pacientes que son mis pacientes que me lo han hecho saber, que tienen años en grupos y sin embargo nunca habían tocado ciertos temas ni habían tenido la oportunidad de alcanzar ciertos niveles de conciencia hasta que no empezaron con un proceso en lo particular. Así que con esta información, Blanca, pues espero que usted pueda tomar la mejor decisión. Te agradezco mucho, Yolanda. Muy valiosa su información. Bonita tarde a todos y a todas. Igualmente, gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Blanca, por ser unidad. Yolanda, una pregunta, porque después Sí, me deja el mensaje para comunicarse con usted. ¿Usted me va a dar un teléfono de consultorio o paso el suyo y que se comuniquen de parte de Juntos Podemos Lograrlo? si usted me puede hacer el favor, Andreita, de poner mi número, usted lo tiene. Sí, yo lo pongo, sí, sí, cómo no. Lo pongo en Gracias. el chat ahora. ¿Está Sí, bien?
Bueno, Gracias. perfecto, sí, sí, cómo no. Esperancita adelante, Mari Carmen después. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas. Eh, Mil gracias, licenciada Yolanda. Excelente su presentación. Mi pregunta es, yo ya he puesto límites con mi hijo y gracias a Dios está súper mal, pero lo estoy dejando que él acepte la responsabilidad de sus acciones. Pero la pregunta es más personal, porque yo entré a la NON y con el tiempo me ha tocado entrar a otros programas de 12 pasos, porque yo tengo una personalidad que yo he sido acumuladora compulsiva, workaholic, overeater, fumadora, codependiente, obsesiva. Entonces, estudiando en los niños adultos, me doy cuenta que tengo muchas cosas, como ese hueco mío es demasiado profundo y yo puedo soltar una adicción, pero enseguida agarro otra. Ejemplo, Ujú. paré de tomar alcohol y empecé a fumar. Paré de tomar alcohol y fumar y empecé a comer. Tengo casi 80 libras en exceso en este momento. Me hacen sentir horrible. Soy acumuladora compulsiva, soy obsesiva. Detesto el ambiente que tengo a mi alrededor en mi casa porque no puedo soltar las cosas. ¿Qué mi autoestima no es que esté tan terriblemente dañada porque ya tengo 63 años y ya trabajé, ya me hice licenciada, ya me retiré. Entonces, allí todavía hay algo que me falta, que yo no le puedo echar mano aún. ¿Qué es? Un tratamiento psicoterapéutico, Esperancita, precisamente ese autoconocimiento al que los invitaba ahorita, ese proceso de saber quién es Esperancita, qué le duele, de entenderse, de entender que incluso como les decía, a ver, si a mí no me gustan las consecuencias de mis acciones, como el hecho de acumular, ¿de dónde viene esto? ¿Para qué lo hago? Cuando yo empiezo ese proceso de autoconocimiento, empiezo a entenderme y hasta que no me entiendo, yo puedo empezar a trabajar en mí hasta que yo no volteo a verme, pero no desde la crítica. Como les decía ahorita Andrea, pues sí, todos cometemos errores y todos tenemos cosas en que trabajar, pero tenemos que hacerlo de una manera amorosa, flexible, tolerante. Y cuando nosotros por sí mismos no tenemos los recursos, buscamos grupos, buscamos terapia, pero buscamos la manera de salir adelante, de cambiar esa calidad de vida a la que me refería ahorita, a las que le comentaba ahorita. Si su vida no le gusta, pues existe afortunadamente desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos algo maravilloso que se llama neuroplasticidad, que es que yo puedo hacer cambios con mi mente. Ujú. Siempre el ser humano, Vale. como les dije, nunca es, siempre está haciendo. Usted no es la misma de hace 10 años, de hace 20. Entonces, sígase dando la oportunidad de seguir en evolución, pero ahora centrada en usted, pero tome los caminos adecuados. Mil gracias. Ya Muchas está. gracias, doctora. Mari Carmen, adelante, Mari Carmen. Sí, gracias, Andrea, Gracias, por tu gracias servicio. por tu unidad. Gracias, doctora, por su generosidad al compartirnos. A mí en Gracias. esto me surge una duda en la manera en que usted como profesional tiene de mirar ese noveno paso. Yo ahí vivo confusión porque dice reparamos el mal causado. Ujú. Ajá, Cuando nos es posible. cuando nos es posible. Así es. Pues sí, pero esto para mí engarza ese mal causado, yo lo causé en el pasado. Ujú. Y cómo desengancho ese pasado para, o sea, entiendo que dice nuestro libro de Senderos de Recuperación, un cambio de actitud en el presente.
Hoy que, por ejemplo, yo que soy mamá de 2 hijos de 20 y 21 años, pues yo soy militarizada. Conmigo o es o es. O es a las 8 en punto o aquí vamos a cortar cabezas. O Ok, y se, eso le ha se- funcionado? no, no, entonces, Ok. hoy cambio esa parte, me vuelvo flexible, Ujú. pero ¿cómo trabajo eso que en el pasado mis hijos vivieron cuando fueron En niños? el pasado, como le dije a Andrea, usted no puede cambiar una coma. Usted Ajá, puede pero cambiar, usted puede trabajar con las consecuencias de lo que se hizo en el pasado. Si ellos tienen la madurez y han llegado, ojalá, y así sea, en el punto de tener un vínculo de comunicación y decir, a ver, mamá, mira, esa rigidez tuya a mí me hizo ser inseguro, a mí me hizo sentirme así, a mí me hizo pensar esto, a mí me hizo sentirme no querido, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ponen en la mesa las cosas que haya que reparar, las cosas que haya que sanar. Y con base a eso, ustedes pueden dialogar, aclarar, ¿sí? Pero para eso hay que tener ese conocimiento que les decía. ¿Usted sabe qué es lo que tiene que reparar con sus hijos? ¿Ellos se han sentado a comunicárselos? ¿Han tenido esa comunicación clara? sí, en la actualidad ya lo empezamos a hacer. Bueno, entonces, si ya lo tienen claro y, y usted, como le comentaba ahorita, incluso a Esperancita, considera que entre ustedes tienen los recursos para irse sanando, sanar ese vínculo, hacer los cambios necesarios, adelante. Si no, busquen el soporte de un especialista, de un terapeuta familiar, para ir sanando esas rupturas, esos huecos, esas heridas que se gestaron en el pasado, ¿sí? Y como le dije a Andrea, o sea, uno de los primordiales, porque yo creo que aquí como padres no existimos nadie que podamos decir fuimos los padres perfectos. No, todos, absolutamente le aseguro que todos los que tenemos hijos que ya son adultos, en algún momento nos han dicho, te equivocaste y te reprocho esto y esto me dolió y esto no me gustó. Invariablemente. Se lo digo porque a mí me pasó, yo tengo 3. Sí, gracias. Sí, entonces lo puede Gracias, doctor. hacer, lo Que, puede hacer. ajá, sí, es que mi duda, o sea, más bien como que la encamino a quienes brindamos el servicio de amadrinamiento. A la Ujú. hora de abordar ese noveno paso es hablar de cambios en el presente. El pasado es inmodificable. El Así pasado para lo que me sirve es para reconocer qué fue lo que al otro es la le referencia, afectó. Es como una exactamente. referencia. Es el punto de Ajá, partida para sanar, es el punto de partida en ajá. el que vamos a trabajar. La reparación solo es en actitudes y acciones al presente. Exacto. En el pasado no Así. podemos hacer nada. Ujú. Sí, pero para Gracias, eso hay doctora. que aclararlas, sí hay que tenerlas muy en Sí, claro. Por eso esa lista que se sí, les pide que hagan, ajá, sí, ¿sí? sí. Por ejemplo, yo que traicioné a una amiga, ahí no hay modo de reparar. En el Pues hoy no veo a mi amiga. si en el hoy no Ah, la ve, pues entonces no hay modo. Aún así hay mucha gente que me ha dicho, ¿qué hago cuando yo siento esta culpa y esta persona no está? O esta persona incluso ya falleció. Dentro de un contexto terapéutico se hacen dinámicas para sanar eso, para liberar eso, para desengancharse de eso. Por eso les he dicho, si dentro de los recursos propios o de los grupos no encuentran lo necesario, busquen ayuda profesional. Ustedes tienen muy claro dentro de su ujú. literatura la apertura a los profesionales. Sí, gracias. Excelente respuesta. Me dejó bien clarita. Muchas Qué gracias, bueno, doctora. me da gusto. Magnífica, excelente. Gracias, Mari Carmen, por estar y hacer unidad. Gracias, doctora Yolanda. Rocío, ¿en el chat hay alguna pregunta? No. Y en el chat tienen el link donde mañana va a estar la grabación, el audio de la doctora. Vamos con Jos. Hola, Jos, ¿cómo te va?
Buenas tardes. Hola, Andreita. Hola, psicóloga. Hola, Jos. Pues yo iba a hacer un montón de preguntas, pero pues ya las hicieron todos. Ya las hicieron todos. Lo de siempre, las culpas por los hijos, lo de siempre. Pero es muy cierto esto que, que acaba de mencionar, que es lo de la neuroplasticidad. Eso, la primera vez que yo lo escuché, que lo mencionaron, yo dije, gracias Poder Superior, porque es la esperanza en de la que yo me agarré. Digo, pues sí es cierto, esto es lo que tengo, esto soy yo, ya hice mucho daño, mis hijos me lo dicen muchas veces, ya son adultos, mi hijo mayor tiene 39 años. No, 34. Ah, sí, 34. Bueno, pues cierto, yo insisto mucho en que el programa es muy bueno, pero pues me acaban de dar una respuesta, ¿verdad? Pero la psicóloga acaba de decir que yo puedo elegir, y sí es cierto, Claro. y sí es cierto. Incluso yo te voy a compartir, mira, nadie tenemos la obligación de salvar a nadie, absolutamente, ni aunque sean nuestros hijos. Esa es una autorresponsabilidad de cada ser humano, ¿sí? Con la única persona que nosotros tenemos, y eso sí lo deseamos, es con nosotros mismos. Por eso estás aquí, por eso asistes a un programa, por eso buscas esta ayuda, este nutrirte, porque tú has decidido, por eso le pregunté a Andrea, dije, quienes estamos aquí no están aquí porque los obligaron, fue una elección. Entonces, esta elección de vida, la vida es una continua elección hasta desde la mañana, a qué horas te levantas, a qué horas pones el despertador, qué voy a desayunar, qué me voy a poner. La vida es una constante elección. E incluso la felicidad en sí es una elección que nosotros nos generamos. Pero Linda, es bien difícil, o sea, como madres, qué bueno que eres madre, porque sí, sí hay Tengo bien 3. igualdad. Así, y mi hijo más grande tiene la misma edad que el tuyo, así que no te preocupes, ya también me filtraron y ya también los solté, ya también les dije, hijos, qué bueno, porque también y eso se los doy como referencia, cuando un hijo llega a un punto en que ya hizo un análisis, eso significa que ya entró en un punto de introspección, que ya entró en un punto de elección, y eso es una gran ventaja. Yo lo primero que hice con mis hijos fue felicitarlos. Que qué bueno que ya llegaste a este punto, porque eso significa que estás entrando en un punto de conciencia. Y si como madre, pues no soy perfecto, soy un ser humano antes de ser mamá. Entonces, Muchísimas gracias. hay que tomar Gracias, lo que Linda. a ellos les sirve y lo que no, pues que le digo a ellos ya que generen dentro de su inteligencia, dentro de sus propios recursos, lo que ellos necesiten. Muchísimas gracias, porque me quedo con la esperanza que me das. Gracias. Gracias, Gracias, Dios. Linda. Que Dios te bendiga. Gracias, Hola, Andrea. doctora. Buenas tardes. Mi querida, hermosa, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted, doctora? Muy bien, qué Qué gusto. bueno. Igual, qué gusto verla. Bueno, ahora vamos, Andreita salió un momentito. Vamos con Soco. Adelante, Soco. Hola, muchas gracias, Rosé. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Socola Yoli. Gracias Gracias, por tu Dios. ponencia. Gracias, al contrario, Este, gracias por estar aquí. wow, qué bueno que lo grabaron porque lo voy a volver a escuchar las veces que sean posibles. Porque se me pasó eso de los 3 ejes para anotarlo, entonces voy a escucharlo ahora en la grabación. Ok. Hablaba de que no de imponer, ¿verdad? Sino más bien de que elijan para que de ahí tengan su crecimiento y experimenten y Generando un puedan, criterio en ellos. puedan tener, más claro
al momento de que ellos eligieron, ellos fueron libres. Así es. Desde qué edad se puede poner en práctica esta parte? Bueno, Soco, esto va a ir lógicamente de manera Según la madurez. lógica, no solamente la madurez, sino según la etapa de los niños. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo ahorita de que a un bebé, si tú no le das la oportunidad de comer por sí solo, pues él no lo va a determinar, ¿verdad? Exacto. Llega un momento en que tú, cuando el bebé ya tenga 5 meses, 6 meses, ya lo sientas y le das su platito o le vueltas la comida en su mesita y que haga el batido que tenga que hacer. Pero tú le estás permitiendo empezar a desarrollar no solamente desde su psicomotricidad, habilidades, sino desde esa autoestima y esa autoconfianza de que él ya puede solito. Un niño cuando empieza a caminar solo, por eso el clásico va a ir un solito, porque ellos sienten con esa confianza. Entonces, Ujú. igualmente el niño después te va a decir, les puse el ejemplo de la ropa, no quiero comer Sí. esto, no quiero comer esto. Bueno, mira, yo te puedo explicar, es importante que comas verduras. En algún momento puedo negociar contigo que un fin de semana nos vayamos por la hamburguesa, pero si tú no comes verduras, tú no vas a crecer sano. O sea, empezarles a hacer conciencia y este criterio es de las consecuencias. Como les decía, hay cosas que decir, bueno, te quieres ir con guaraches y resulta de que todos los Es invierno. tenis, bueno, pues a Ajá. quien le va a dar frío es a ti. Sí, Ujú. pero a veces queremos ser tan sobreprotectores y tan controladores que no los dejamos asumir consecuencias, aunque sean tan pequeñas. Si los dejáramos en esas cuestiones tan pequeñas, que ellos fueran aprendiendo a decir, híjole, tuve frío. Ah, Mm, ya ves por qué te decía que había que traer tenis. sí. Pero eso lo aprendió, ya no fue una imposición de mamá. Sí, y se hacen bastantes daños, ¿verdad? Así es. Porque tengo una tía, es mi madrina, y ella siempre arropaba mucho a mis primas, mucho. O sea, no era que las niñas pidieran, sino que ella las arropaba y entonces, si no se El van a frío era de enfermar, ella. ajá, se van a enfermar y entonces cuando crecieron ellas, Las hizo enfermizas. se enfermaban. Claro. Porque no se cobijaban la cabeza, no se ponían la bufanda, porque así desde chiquita mi tía las había impuesto. Entonces ahí vienen los daños, porque ya está psicológicamente, pienso yo. Sí, son Otra de muchas las, situaciones que se derivan. Por eso te decía, que en cuestión de tu pregunta, pues es eso, es según la edad se les va permitiendo. El mismo niño desde pequeño te va a ir estableciendo que quiere esa individualidad, que quiere esa independencia, que quiere esa libertad. Obviamente como papás tenemos que ser precavidos, tenemos la responsabilidad de su preservación, de su autocuidado, y no se trata de que hagan su santa voluntad, no. Simplemente un niño necesita amor y necesita estructura. Esa estructura son límites, es una educación, son principios, porque una cosa es que él se quiera en guarache, otra cosa es que se quiera salir encuerado, ¿verdad? A la calle. sí, O sea, ahí sí no, estamos de acuerdo. Entonces, simplemente es saber en qué momento sí podemos generar cierta flexibilidad con la intención de darles a ellos la oportunidad de que aprendan desde las consecuencias, desde esta toma de decisiones e irles formando un criterio. sí, gracias. Fíjate que hace Muchas como mes y gracias. medio, Soco breve, por favor, porque hay más sí, manos, por favor. sí, Andreita. Hace un mes y medio conocí a mi nieta. Ella, cuando fui, tenía 2 años, 8 meses. Acaba de cumplir sus 3 años, ahora en octubre. Y en un momento estuvimos ella, su hermanito y yo, y entonces ella pidió ir al baño, ¿verdad? Me dijo mi nuera cómo ella decía para ir al baño. Y de momento se me olvidó y cuando me dijo me acordé y fuimos. Ella solita se bajó el calzoncito y al momento de terminar, pues yo iba a agarrar papel y me dijo, pero con una autoridad muy bonita, me gustó mucho porque me dijo, no, No, yo solita. ajá, no, ni ella se limpió. Ni Mm, ella se limpió. Entonces yo dije, ok, yo la respeté. claro. Y ahí yo dije, ok, a esa edad ella puso a poder poner límites. No porque fuera su abuela y porque fuera el adulto que estaba con ella, permitir, ¿verdad? No, sino que ella Claro. me dijo, no.
Y qué bueno que lo respetó, Soco, porque en otra ocasión dice, ¿cómo de que no? No está a discusión, te tengo que limpiar. Ahí es donde nosotros hubiéramos vulnerado esa Exacto. autonomía de esa niña. Sí, porque nomás fue pipí. Si hubiera sido popó, pues Ajá, le ¿qué va hubiera a pasar? dicho. Bueno, que a lo mejor su pantaletita va a estar un poquito, no importa, pero ella está ganando mucho en esta autonomía. Sí, muchas gracias, muchas ¿Sí? gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente todo, ¿eh? Qué lindo. Terminamos con las preguntas de Elizabeth. La última manito es de Elizabeth, porque no le podemos robar todo el día, ni toda la tarde a la doctora. Viene Noé Matos, Laura Rubio, Carmita y Elizabeth. Noé Matos, adelante, por favor. Buenas tardes, Andreita. Buenas tardes, doctora. Bueno, Bueno, la pregunta que yo tenía ya la contestó anterior, pero quería hacer una pregunta pequeña. Yo tengo una hija de 23 años y un hijo de 30 años. Mi hijo me ha hablado de cómo él ha sido afectado por yo estar casada. Yo estuve casada con un adicto y mi papá es alcohólico, yo también tomaba, ¿verdad? Pero mi hija de 23 años, hoy por hoy, ahora que tiene 23 años, he visto un gran cambio en ella. Em, ¿Cómo puedo hacer para hablarle a ella? O sea, ella no quiere aceptar, ella no me quiere decir, así como han dicho algunas que los hijos le han dicho, bueno, mami, o como mi hijo me dijo, ¿no? Me habló, me dijo esto y esto, pero ella no. Pero ella siempre conmigo es muy reactiva, siempre está molesta y después va al otro punto de que, por ejemplo, ella perdió su trabajo y ella necesitaba llenar unas formas y hacer muchas cosas. Ella no, ella se desespera, se pone muy ansiosa y me llama. Entonces, para todo, en ese aspecto soy yo. Y si yo no le contesto el teléfono, si yo no le contesto el mensaje de texto, es una frustración horrible y es duro para mí porque yo estoy en el programa más que 5 meses, ¿no? He aprendido mucho y también ella se va de punta a punta. Por ejemplo, ella tiene 23 años, tiene un enamorado y salen. Entonces, si ella sale y llega muy tarde, no le digo ya nada. Antes yo me metía, la buscaba, le tenía la localización. Ya yo no digo nada, pero yo creo que el respeto de que llegue a cierta hora. Entonces, no es una niña mala, am, pero sí la veo que tiene muchas cualidades que yo tenía de codependencia, mucha ansiedad, mucho temor. Yo me imagino, por lo que he aprendido, que ella también, pues, está mal, ¿no? Está enferma. Eso es otra cosa, ella no acepta de que yo digo, yo no estoy bien, me dice, no, pero ¿por qué tú no dices, tú estás bien, ya tú dejaste al tipo ese, no es su papá, es su padrastro, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Porque la verdad que necesito sentarme a hablar con ella, no me ayuda en nada, esa es otra cosa. Yo tengo que llegar de la casa a 7, 8 de la noche, ese es el trabajo, a cocinar, no se hace nada. Yo no sé si hasta ella quizás esté pasando algún tipo de depresión. Y eso, doctora, disculpe tantas cosas a la vez, pero es que esto me pasó ayer con ella y he estado hoy día un poco, pues, un poco triste, puedo decir, por la forma de ella tratarme a mí. Ya yo no quiero tratarla como yo la trataba antes, yo era bien fuerte, como dijo una compañera, que yo le decía, mi sí es mi sí, mi no es mi no, yo soy la mamá y tú haces lo que yo digo, ya no, ya ha cambiado eso un poco. Gracias. Mire, le voy a comentar, Noé. Nosotros no podemos forzar tiempos, no podemos forzar procesos. Efectivamente, como yo les decía ahorita, los hijos, más cuando son adultos, es un tanto complejo. Nosotros tenemos un rol de autoridad con ellos, ¿sí? Y las cosas cambian cuando ellos se vuelven adultos, porque ellos quieren seguir teniendo los privilegios del ser hijo, pero no se quieren comportar con las obligaciones o no se quieren comportar con el respeto, ¿verdad? De decir, no, pues ya soy grande. Bueno, mi hijo, pues si ya es grande, pues entonces vaya y busque su independencia económica para que usted tenga sus reglas, sus horarios, sus cosas. ¿Sí? Es muy sencillo. Entonces, sí le puedo decir que efectivamente eso era lo que les compartía, que tenemos que ser equilibrados. El amor no está peleado con las reglas. Hay que buscar un acercamiento.
¿sí? Hay que buscar una forma. Pero aquí el punto, yo le puedo decir que si usted considera que todavía hay cosas que seguir trabajando en usted, como yo le dije, como les dije ahorita, que comience por mí. Si yo estoy a veces tan centrada, y esto créanme va para todos, si yo estoy tan centrada en estar cambiando a alguien, de alguna manera yo me estoy distrayendo de mi propio cambio, de mi propio proceso, porque me estoy ocupando a cambiar a otro. Entonces, mi invitación para todos es esa, justamente. Si de alguna forma ustedes están tan preocupados por una segunda persona cuando todavía hay tanto que hacer por ustedes mismos. Entonces les repito ese lema, que empiece por mí. Quizá, indudablemente yo se lo puedo decir, quizá ustedes lo duden, pero cuando cambio yo, el mundo empieza a cambiar. Es cierto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Noé, por hacer unidad y por estar. Muchas Gracias, gracias. Andreita. Gracias, doctora. Laurita, Gracias. adelante, Laura. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Laura. Soy un miembro muy agradecido de Al-Anon. Hola, Laura. Me encantó el tema. Lo estuve oyendo desde un inicio. Yo Gracias. soy una mamá en la cual si yo dejo que mis hijos elijan su ropa, vienen y me dicen, mamá, tengo frío, tenías razón, el agua no tenía que llevarla helada, tenía que llevarla tibia. Dejo que se equivoquen y enfrenten estas frustraciones. Ahorita mi niño tiene 8 años. El punto es que me confronta muy seguido. O sea, ya tiene la capacidad de definir y decir, no estoy de acuerdo, no quiero esto. Y sí le cuesta como gestionar, como el hecho de poder debatir, siempre quiere tener el control de. O a su vez se enconcha y no quiere explorar. Le digo, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Quieres hablarlo? No, dame mi espacio. Y después vuelvo a retomar el tema de otro lado y vuelve otra vez, no, no quiero. Ahorita su papá no está con nosotros por abuso de sustancias, se fue y le pregunto por él y me dice, estoy enojado, no quiero verlo. Entonces, ¿cómo podría gestionar o cómo podría acercarme para poder dialogar de una forma más consciente? Gracias. Ok. Le vuelvo a hacer la invitación, Laura, de varias cosas. Primero, considera que aún hay cosas que tiene que trabajar en usted. Eso sería lo primero que yo le pediría que hiciera consciente. Y segundo, ¿qué tan claro tiene, como le acabo de decir, no es que los niños hagan su santa voluntad, o sea, no se trata de caer en ninguno de los dos extremos. El extremo de la imposición en esta cultura donde fuimos, hablo por mí, yo tengo 50 años, y la generación todavía, a mí me tocó y las anteriores, donde eran las cosas porque mamá sí lo decía, porque papá sí lo decía, era una cultura impositiva, una educación donde nosotros como niños éramos anulados, no éramos vistos, ¿sí? Entonces, también el permitirles, el decir lo que tú quieras, lo que tú digas, y no tener esa estructura que yo les comentaba, este rol como figura de autoridad que somos, también a veces es difícil porque ellos se salen de la estructura y empiezan a pisar el otro lado. Entonces, no sé qué tan claro, Laura, tengas si esto es lo que está pasando con tu hijo. Y si es así y tú no encuentras recursos, como les decía ahorita, de manera propia, tendrás que buscar un terapeuta especializado en niños. ¿Por qué? Porque de entrada te puedo decir que la afectación de su figura paterna, de su ausencia o de lo que le haya traído, lo que haya visto, lo que haya vivido con él, ya trae un antecedente de una situación que hay que tratar en él. Tú por más de que tú te quieras deshacer
Y eso se los he comentado muchísimo. Como mamás podemos ser extraordinarias, podemos estar presentes, podemos partirnos en mil pedazos para estar con ellos, pero la figura paterna es insustituible. ¿Sí? No podemos ser mamá y papá al mismo tiempo, eso no existe. Lo que un niño recibe de un padre y de una madre psicológica y emocionalmente es muy diferente. Y no podemos venir a sustituir al papá. Entonces, por eso te doy el antecedente que desde ahí tu hijo ya trae la mitad de su vida en conflicto. Entonces, te invito a que hagas esta evaluación y como te repito, de ser necesario, busca un profesional para que te pueda orientar a ti y pueda ayudar al niño. Muchísimas gracias. De hecho, ya estoy en contacto con una terapeuta infantil Ujú. y no es el caso de que se brinque, pero sí lo siento como a veces me deja muda con la confrontación que me hace y lo claro que es con lo que quiere. Que Entonces, como que eso me no está tambalean. mal que él tenga claridad, que él tenga criterio. Sí, el problema es esa confrontación donde él no está entendiendo tu rol como mamá, como figura de autoridad. Ok, muchísimas gracias. Ok, Laurita, Gracias. que estés bien. Gracias, Laurita. Gracias, doctora. Me acabo de tragar el famoso, yo fui padre y madre. No, nomás se Elizabeth, puede ser mamá o se puede ser papá, no se puede ser yo ambas. fui padre y madre. No, esas son cosas que nos contamos. Digo, esta cultura no nos ayuda, Andrea, pero Ay, la realidad es que psicológica, no, efectivamente, para el niño necesita de ambas figuras y cuando no la tiene de un padre, la obtiene de un tío, la obtiene del abuelo, la buscan de alguna forma. sí, sí, sí. Él la encontró en el ambiente del fútbol, del soccer, Sí, con pero los es papás de los insustituible, compañeros. Es se tiene que insustituible. encontrar en algún lado. Yo Claro. no tuve papá. Vamos con Elizabeth. Elizabeth, adelante. Sí, gracias. Doctora, buenas tardes. Buenas Tengo una tardes. pregunta. Con eso de que si somos papás que imponemos como la generación anterior o no, hablo en lo de las comidas con los hijos. Ujú. Am, Tengo, específicamente son 2 adolescentes. Uno, es delgado y mi hija, está subiendo de peso, tiene sobrepeso y ha tenido problemas ya del hígado graso. Am, he cambiado ciertas comidas, pero hay algunas que me rechazan, especialmente ella, los vegetales, todas las cosas que le caerían bien para todo eso. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto dejar a mis hijos sufrir las consecuencias de sus decisiones? Porque si les hago ciertas comidas, no me gustan y de ahí nadie los saca. Y si los dejo sin comer, pues terminan comiendo cosas que también no les caen bien. Eso sí como que me Bueno, aquí hay exacto. un aquí hay un punto importante, Elizabeth. ¿Quién hace el súper? Yo lo hago. Ok, entonces tú desde ahí tienes un nivel de control, porque a pesar de que no los puedes obligar ni siquiera a los niños a decir te comes las verduras, pero si tú dices, ok, les preparo verduras, pero por otro lado les compro un paquete de papas y por otro lado les compro una caja de muffins, pues entonces yo misma le estoy dando las opciones a que ellos, si no quieren las verduras, pues tengan comida no saludable. Entonces, podrías empezar primero desde entender que lo que tú permitas que entre a tu cocina, a eso los vas a limitar y decir, a ver, no hay dinero para irse a comprar comida afuera, ¿sí? Ahora, Ajá, Elizabeth, ya las consecuencias como lo del hígado graso, pues ya empezaron a llegar. okey. Entonces, tu hija sí, ¿sabes qué? Pues te lo dijo el doctor, ya no te lo dije yo. El problema es que a lo mejor como adolescente está viendo que las otras niñas son talla 5, son talla 7, ¿sí? Ese tipo Sí. de cosas son las que finalmente a ella la van a tener que hacer reaccionar. Pero volvemos al punto, cada ser humano necesita un tiempo y un proceso.
¿sí? Tú trabaja en lo tuyo. Si estás haciendo lo necesario, ya la llevaste con el médico, ya tiene un régimen por un nutriólogo, si ya le buscaste incluso un tratamiento psicológico, ¿por qué, Elizabeth? Porque tiene muchísimo que ver las cuestiones alimentarias con las cuestiones psicológicas. Ok. Sé que Mm. no tengo yo control en ciertas cosas que come porque su papá es igual, incluso tiene diabetes, está a un punto que le dan insulina y hasta ahorita ya se está preocupando, pero es el que, oh, pues una nieve, órale, unas donas, órale. Y fuera también de aquí a la escuela, también, entonces eso es algo que me frustra, la verdad. Pues sí, el punto es que pues tú el enemigo lo tienes en casa, ¿no? Ujú. Y el punto es ese, que tú no tienes, si no puedes tener de alguna manera, por decirlo de alguna forma, y repito, de alguna forma, porque se los he dicho, no podemos tener control de nadie, pero si tú no puedes tener control con lo que se come tu hija, perdón, con lo que se come tu marido y él no ha tomado conciencia como adulto, pues imagínate el ejemplo que está recibiendo tu hija, ¿sí? Ahora también ahí las cuestiones de lo que hablábamos ahorita, el tema de la autoestima, tiene muchísimo que ver con mi autoconcepto, el qué tanto me amo y me cuido, porque Ok. yo quiero una calidad de vida donde yo pueda estar bien. Si recuerdan, no sé si estuviste desde el principio, les hablé de cómo se contextualiza todo esto. Ujú. No, no estuve desde el principio, entré tarde. Ok. De alguna manera, Elizabeth, estas consecuencias, este punto de conciencia de generarles un criterio de decir, a ver, yo me genero mi calidad de vida con las decisiones que yo tomo, porque las decisiones sí las elijo, las consecuencias no las elijo. Y ahí están las consecuencias, esas no puedo cambiarlas, pero eso me genera una calidad de vida. Entonces, quizá como te dije, no sé si tú ya estás llevándola o ella está llevando a la par un acompañamiento psicoterapéutico para que ella desde esos recursos pueda entender la importancia de cambiar esas conductas. Ok, sí, me falta lo terapéutico. Gracias. Por nada, Elizabeth. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por su exposición, gracias por su tiempo, gracias por Al estar en contrario. Juntas Podemos Lograrlo. Estamos muy contentos. Monse tiene una duda con respecto a la codependencia. ¿Tiene tiempo para una respuesta más? Claro que sí. Monse, adelante, abre el micrófono. Gracias, una disculpa. Solo mi duda es respecto a lo que comentabas de la codependencia. Ujú. Ya identifiqué algunas cosas pues, que tengo en este tipo de conductas con mi pareja. ¿Cómo puedo o qué pasos puedo tomar para cambiar esa conducta? O sea, para tener una relación más sana o a lo mejor, no sé si en esta se pueda, pero para futuras. Sé que primero, o sea, lo principal es conmigo misma, pero sí me preocupa tener esta concepción de que soy de alguna manera de este tipo codependiente y no me gustaría que eso se reflejara pues tanto con la familia como con otro tipo ¿Cómo identificaste, Monse, que eres dependiente o eres codependiente? Yo por eso les hice énfasis de que no es lo mismo. Sí, justo, es que me identifico con ambas. Entonces, no sé De si me hecho, podría... no sé, ¿estuviste en toda la conferencia? Sí, Ok, sí, les marqué yo algunas diferencias. La codependencia no deja de ser una dependencia, nada más que desde una conducta más indirecta, ¿sí? Al dependiente es como si tú le quitas las muletas y se viene abajo. Y el codependiente es necesito que me necesites, o sea, yo te antepongo para yo sentirme bien con tu bienestar, ¿sí? Y el dependiente es mi bienestar depende directamente de ti. ya, entonces sí sería con la primera. Ujú. ¿Con cuál de ellas? Con la primera, con independencia. Con la dependencia. Ok. Sí, Regularmente en situaciones de pareja es mucho más frecuente la dependencia.
La dependencia, Monse, viene de una herida de infancia, ¿sí? Y de hecho, me gustaría invitarlos el 7 y el 8 con el grupo de AA de conferencias internacionales con Miguel. No sé si ustedes tengan el contacto. De hecho, Miguel de Seattle, perdón, Miguel de Seattle, de Seattle, Miguel. M- Miguel, pues es que no sé, es de AA de conferencias internacionales. Él está en Los Sí, Ángeles, sí. sí, es él. Sí, Yo sí, cómo tuve no. una conferencia con él de neurosis de borrachera seca el sábado y voy a tener una conferencia 7 y 8 de heridas de infancia y un taller de heridas de infancia de sanando a mi niño interior. Precisamente el del sábado lo hago primero la conferencia para explicar qué son y cómo afectan las máscaras que utilizamos cuando tenemos cada una de las heridas. Y el domingo voy a hacer como una especie de taller, pero se llama Sanando a mi niño interior, con una meditación para tratar en lo posible, porque eso es un trabajo que en terapia lleva varias sesiones, a tratar de hacerlo. La cuestión es de que desconozco por qué, pero Miguel hizo saber que quería manejarlo solamente con personas que estuviesen en una lista, que se pusieran en contacto con él para hacerlo, los participantes enlistados y que solamente las personas que estuvieran en la lista iban a tener acceso para poder estar en ambas charlas. Entonces, pues yo los invitaría a quien tenga el interés de hacerlo, que se pongan en contacto con Miguel para ir generando esta lista y poder asegurar su espacio. Y esto se los comentó Monse porque justamente cuando uno entiende que esta sensación, esta molestia que a ti te genera, esta incomodidad, este miedo al abandono, ¿sí? Viene justamente de tus experiencias en tu infancia. Entonces, hasta que tú no sanes la raíz, tú vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo el patrón. Sí, ojalá y puedas estar ahí para profundizar un poquito más en esto y que puedas entender que el concepto incluso de amor que tú tienes, así por eso les compartí incluso esa carta tan linda de una de las miembros de Alano, y les hice el comentario también de que cuando nosotros aprendemos a que al amor se le elige desde la libertad, no desde la necesidad. Te elijo desde mi libertad, no te necesito, tú te puedes ir en el momento en que tú quieras y mi vida no se viene abajo, mi mundo no se viene abajo. Te elijo porque tú haces mejor mi vida, aportas a mi vida, mas no porque te necesite. Lo que yo necesito me lo brindo yo sola. Cuando tú aprendas a ser autónoma emocionalmente, económicamente, en ese sentido, tú vas a dejar de elegir por necesidad. Y cuando, como les dije, quien elige por necesidad, recibe migajas y está siempre expuesta al maltrato, al dolor, al sufrimiento. Así que, Monse, la recomendación es sana porque no es solamente es sanar tu pasado, es sanar lo que venga en tu vida y evitarte muchísimas cosas desagradables. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Monse. Y muchas gracias, doctora. Gracias a Eh, ustedes, Monse. bien, eh, yo voy a parar. Muchísimas gracias por estar en el grupo. Juntos podemos lograrlo. Y ahora sí,